Entonces, voy a presentar a Philippe. Philippe, tengo el gusto de presentar a nuestro ex colega, quien fue hasta hace 2 años el profesor titular de lingüística en la Université de Picardie, de Amiens. Bueno, muchas gracias, Philippe, por haber aceptado participar en esta tarde lingüística. Philippe Reynés es especialista, entre otras áreas, en historia de la lengua, lingüística comparada, español, catalán, francés, en lexicografía diacrónica y en metalexicografía. Philippe va a presentarnos su trabajo sobre las influencias e intercambios lexicales en el norte de Francia y Flandes en tiempos de los Países Vascos españoles. Philippe, podés empezar cuando quieras. Tengo que compartir, muchas gracias. Tengo que compartir una maniobra un poco difícil, quizás. Vamos a ver, si no... Yo lo hago sin ningún problema, pero encontraste, hay un... Ahí está, sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, me parece. C'est parfait. Sí, ¿está bien? Vemos también, quizás si no. Podés subir un poco el documento o ponerlo en pantalla completa. Ahí está, perfecto. Y hay un icono abajo, a la izquierda. Abajo a la izquierda. Abajo, ahí, abajo a la izquierda, abajo de todo. Abajo, ahí está, ese. Ese mismo. Bien, sí, mejor. Así, muchas gracias por el consejo. Bien, entonces agradezco mucho a las colegas responsables y organizadoras, Rita Amran y Fabiana Álvarez, por haberme invitado a participar en esta sesión de la última jornada de la Universidad de Verano dedicada a lingüística hispánica. El tema son pues, las influencias e intercambios lexicales en el norte de Francia y Flandes en tiempos de los Países Bajos españoles. Primero vamos a introducir el tema hablando de contactos y de contextos y los contactos entre naciones, pueblos, países, comarcas, pueden ser de varios tipos, como se sabe, mezclando historia, geografía, tiempo y espacio, cultura. Los contactos pueden ser históricos, espaciales, geográficos, pueden ser pacíficos o bélicos, guerreros, políticos e institucionales, económicos, comerciales, culturales y, por fin, también lingüísticos. Los contactos entre lenguas y culturas pueden ser favorecidos por unas circunstancias particulares, una época y una geografía determinada. En este caso preciso, cronológicamente, el periodo de la presencia española en los Países Bajos, un periodo conocido bajo el nombre de Países Bajos españoles, durante el cual los contactos no fueron puntuales, escasos y aislados, sino continuos y seguidos, intensificados, por así decirlo, por proporcionalidad directa. El contexto, muy rápidamente, el contexto histórico y geográfico de los llamados Países Bajos españoles puede corresponder a un periodo estrictamente definido que los historiadores circunscriben entre 1516, Carlos V, y 1648, Tratado de Münster, independencia de las Provincias Unidas del Norte, o bien dentro de un periodo más extenso que corre desde 1496, matrimonio de Felipe el Morso con Juana la Loca, hasta el final de la Guerra de Sucesión de España,
1713, Tratado de Utrecht, o 1714, Tratado de Rastatt, a raíz de lo cual el nuevo rey de España, Felipe V, renunciaba a las últimas posesiones españolas meridionales de los Países Bajos. Es un periodo marcado por muchas guerras, entre otras la de los 80 años o Guerra de Flandes y sublevaciones, alborotos. Desde el punto de vista geográfico, ahora podemos ver que los Países Bajos españoles abarcaban lo que hoy corresponde a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y la parte septentrional, los territorios septentrionales de Francia, Henao y Artois, hasta casi unos 30 kilómetros al norte de Amiens y Verdun. Si bien todos estos datos cronológicos y geográficos constituyen un marco útil para delimitar un estudio de influencias léxicas, no pueden seguirse en lingüística al pie de la letra, como en historia o geografía, teniendo en cuenta que las fronteras geopolíticas no delimitan siempre y no delimitaban a fortiori en aquel entonces las lenguas nacionales, exceptuando el francés, reconocida ya como lengua oficial del Reino de Francia bajo François I a partir del Tratado de Villers-Cotterêts, 1539, para las actas jurídicas, notariales y administrativas. Y el español, que se impuso también como lengua administrativa oficial en los Países Bajos y también en la élite. Pero en cuanto al pueblo, él hablaba dialectos, por una parte flamencos y alemánicos, y por otra variedades de lenguas de Oil, como el picardo, el valón, muchas veces en situación de bilingüismo, como perdura hoy en Bélgica. Conviene pues matizar y distinguir las dos perspectivas históricas y diacrónicas, añadiendo que los acontecimientos históricos no coinciden estrictamente con la diacronía de los fenómenos lingüísticos, tanto más cuanto que las pruebas escritas de las influencias léxicas nos significan que la introducción, la aparición de una palabra a nivel oral, sucediera exactamente a la misma fecha que la de la atestación escrita. Puede ocurrir a menudo que un préstamo léxico se introduzca, se utiliza previamente en el discurso oral, en la lengua oral, antes de que se atestigue por escrito. Sin pretender ni mucho menos alcanzar cualquier exhaustividad en el marco de esta conferencia, me basaré en diversas fuentes lexicográficas y artículos para esbozar una descripción de solo unos cuantos fenómenos formales y semánticos de transferencia lingüística a nivel de los topónimos, de los gentilicios, de la fraseología de índole toponímica, de los préstamos, examinando si puede ser al respecto cuáles fueron las hipótesis y los comentarios etimológicos de los lexicólogos. Los contactos lingüísticos. Entre los contactos lingüísticos, pues empecemos con las influencias toponímicas y gentilicias en el léxico y la fraseología. Los gentilicios y la denominación lexical propia o metonímica. Por ejemplo, Gante, que es un préstamo toponímico y que pasa muy antiguamente a significar un tejido, el gante, especie de lienzo crudo. Lo que nos interesa más es Baloña y Balón, que corresponde más bien a la época que nos interesa. Los balones y la balona. Los balones zaragüeyes o gregüescos al uso de los balones. La balona, femenino, cuello grande
y vuelto sobre la espalda, hombros y pechos, que se usó especialmente en los siglos XVI y XVIII. Encontramos en una sola definición estas dos definiciones que se encuentran en los diccionarios modernos, en el Diccionario de la Lengua Española, la última edición. Covarrubias, en 1611, escribe: un cierto género de zaragüeyes o greguescos al uso de los balones, gente alemana del Ducado de Borgoña, balonotes, y porque estos mismos traen unos cuellos de camisas extendidos y caídos sobre los hombros, llamaron en España balonas las que han empezado a usar a este modo. En esta definición encontramos en realidad dos referencias a dos usos distintos. Y podemos notar que en América sigue la palabra balona en el sentido de crines, crines convenientemente recortadas que cubren el cuello de las caballerías. Nos hallamos, como en el caso de Gante, ante un caso de metonimia, y más precisamente de doble metonimia, calzas, cuello, a partir de un gentilicio. Veamos ahora otros casos de fraseología y recordemos este detalle del celebérrimo cuadro de Velázquez, La rendición de Breda o Las lanzas, que nos lleva a recordar un lema: en España mi natura, en Italia mi fortuna, en Flandes mi sepultura. Y frases hechas a partir de una pica en Flandes. Una pica en Flandes que encontramos en el Diccionario de Autoridades. Poner una pica en Flandes, frase con que se explica la dificultad que ha costado ejecutar alguna cosa. Poder pasar por las picas de Flandes, frase con que se explica que alguna cosa tiene su perfección y que puede pasar por cualquier censura y vencer toda dificultad. Más tarde, a finales del siglo XVIII, Esteban de Terreros y Pando, en su diccionario castellano, escribe: pasar por las picas de Flandes, entrar o sufrir grandes peligros. Esta fraseología combina el topónimo Flandes con un referente, pica, característico del armamento de la infantería española, los tercios, en el siglo de oro, inmortalizado pues por el cuadro de Velázquez. La idea de peligros, de dificultades, de obstáculos consignada por los diccionarios radica en realidades extralingüísticas, históricas, que permiten explicitar concretamente el sentido de la frase: dificultad de manejo de tales armas, de transporte de las tropas, de reclutamiento y pago de los soldados, etc. Por consiguiente, vencer tales peligros y obstáculos varía tanto como ser excelente, realizar una hazaña o proeza. Evolucionando ya fuera del ámbito militar y cambiando del contexto hacia lo civil, la frase hecha poner una pica en Flandes sobrevive todavía para expresar un éxito a duras penas conseguido. Pasa como si el borrarse el sema contextual militar y la nueva contextualización permitieran la supervivencia lexicalizada. Pero Flandes no conllevaba únicamente, como lo sugiere en Flandes mi sepultura, desventajas, desagrados, peligros mortales, etc. Al revés, podía ser fuente de felicidad, de provechos, de prosperidad y de enriquecimientos que suscitaba admiración e incredulidad por parte de los españoles. En Correas, por ejemplo, en Gonzalo de Correas, Vocabulario de Refranes, 1627, encontramos: no hay más Flandes, encareciendo una cosa hermosa, il n'y a pas mieux. En el cancionero anónimo de Verdú encontramos
no hay más Flandes, ni hay mejor vida que estar como el jilguerillo. En Covarrubias, otra vez, por ser la tierra tan fértil y abundante y amena, y la gente y la gente tan jovial y política que para encarecer una cosa de mucho deleite solemos decir no hay más Flandes. Nos ayuda este comentario de Covarrubias para entender mejor la connotación positiva de la expresión. El giro no hay más Flandes equivale pues a una ponderación superlativa. No hay nada mejor, es lo mejor. Y en otros contextos encontramos, estamos aquí en Flandes, es increíble, o ver vivo pintado a Flandes, o sea, contemplar algo admirable por su belleza. En el refranero y la fraseología española transparecen pues dos imágenes opuestas, antinómicas y antonímicas de Flandes, una negativa que insiste en las dificultades militares, los riesgos, los desastres de la guerra, las derrotas, las pérdidas territoriales, y otra positiva que se origina en la riqueza y la prosperidad económica de la comarca. San Quintín nos hace referencia a las fronteras, como lo vimos, muy próximas a la localización de Amiens o de Verdun. Las fronteras pueden ser oportunidades de intercambios pacíficos y también teatro de enfrentamientos guerreros. La frontera meridional de los Países Bajos españoles, situadas al norte de Amiens y de Verdun, facilitó incursiones hasta Amiens, 1537, y Corbie, 1636. Pero la más conocida de aquellas expediciones fue, sin duda, la de Saint-Quentin, San Quintín, en agosto de 1557. La importancia de la batalla, victoria española y derrota francesa, el día 10, el de la fiesta de San Lorenzo, inspiró a Felipe II a la construcción del Escorial. Queda en la lengua española constancia de la relevancia de aquel acontecimiento bajo forma de diversas locuciones en torno a San Quintín. Armarse, la de San Quintín, haber, la de San Quintín, liar, la de San Quintín, montar, la de San Quintín. Y también, variante más bien americana, creo, armar un San Quintín. Detengámonos un instante en esas frases hechas y preguntémonos si permanece en la lengua algún recuerdo de aquella batalla. En la memoria colectiva queda generalmente olvidado el episodio de la misma batalla, cuya huella, combinada con algunos verbos como armar, guiar, montar, en una lexía o unidad léxica compleja, se reduce en el inconsciente colectivo a la intensividad de algo importante, polémico y escandaloso. La debilitación mnemónica del acontecimiento histórico, su intemporalidad, destemporalización y descontextualización fuera del ámbito militar corren parejas con la generalización idiomática comparable con los giros de estructura parecida, armarla de Dios, la de Dios es Cristo, armar la gorda, en la que la estructura la de o el artículo determinado la no pueden analizarse como simple elipsis de un sustantivo como batalla, historia, disputa, riña, etc., sino que permite pasar de un valor referencial borrado a una cuantificación enfática e intensificadora lexicalizada. La variante armar un San Quintín viene a significar por antonomasia provocar un escándalo descomunal, una bronca tremenda. Pasemos ahora a uno de los tipos principales de transferencias interlingüísticas, el préstamo. Para simplificar, porque la definición no es tan clara,
Se puede definir como integración, el préstamo, integración, incorporación y adaptación de una unidad léxica de una lengua fuente a una lengua meta. El préstamo léxico supone generalmente la transferencia de la totalidad del signo lingüístico, significante y significado. Si se trata únicamente del significado, en este caso se suele usar la terminología de calco semántico. El préstamo puede ser unidireccional, una lengua fuente, una lengua meta, pluridireccional, una lengua fuente, varias, dos o más lenguas meta. Lo que puede ocurrir en el caso de contactos plurilingües, como en los Países Bajos españoles, entre flamenco, español y lenguas de hoy, francés, picardo, valón, sobre todo en situación de bilingüismo. El préstamo puede ser directo, lengua fuente, lengua meta, o indirecto por interposición, mediación de una lengua tercera o intermedia, como lo vamos a ver a veces. Lo que queda del todo claro, no queda del todo claro a veces en las lenguas en contacto. Dicho esto, y para no alargar demasiado la conferencia, no podemos pasar lista a muchos préstamos. Recordemos primero los principales campos léxico-semánticos en que se ejerció el fenómeno y seleccionemos luego entre los múltiples, los numerosos casos de préstamos entre flamenco, español y francés, o otras lenguas de hoy, solo unos pocos ejemplos reveladores e interesantes, tanto desde el punto de vista de la forma y del sentido, como de la etimología y de los comentarios etimológicos. Los principales campos semánticos, léxico-semánticos de préstamos, el mar y la vida marítima, la guerra y la vida militar, la ingeniería y artes mecánicas, el mobiliario, la vida económica, la vida social y las costumbres, las instituciones políticas y la autoridad. Vamos a empezar con un ejemplo de préstamo directo del flamenco al español y un ejemplo de préstamo unidireccional, ya que la palabra escaparate no se encuentra ni en francés ni en otras lenguas de hoy. Escaparate ofrece, como en otros contados casos, un ejemplo de préstamo a buen seguro directo y unidireccional. Ya que por lo visto pues, no aparece en ninguna lengua de hoy, y a no ser que se trate de tecnicismos marineros precisos que conservan un sentido monosémico, los préstamos pueden ampliar o desviar su sentido inicial. Así, escaparate del flamenco schatrad, a la cena en un barco, armario especialmente de cocina, viene a designar en español peninsular un espacio en la fachada de una tienda, de un comercio que sirve para exponer muestras de géneros, de mercancías que se venden a fin de llamar la atención de los transeúntes. Pasando en el siglo de oro por la acepción intermedia, ya fuera de uso, de especie de bandeja donde se muestran o exhiben objetos. Ilustraré por este fragmento del Persiles de Cervantes. La buena suerte y la buena dicha, que todo es uno, también puede llegar a la puerta del miserable en un saco de sayal como un escaparate de plata. Este tipo de cambio de significado de armario a bandeja y luego espacio para presentar las mercancías, en una semántica clásica puede realizarse como un tipo de metonimia con una relación de contigüidad interior-exterior.
Pero el español de América conserva no pocas veces el recuerdo de los estratos anteriores de las palabras. En Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela, escaparate puede significar armario donde se guarda la ropa y otros objetos personales, como lo indican las marcas diatópicas de los diccionarios, diccionario de la lengua española y diccionario de americanismos, ofreciendo un sentido próximo pues, a aquel de origen y entrando en la lexía compleja también, no ser escaparate de nadie para aludir a una persona en quien no se puede confiar. Y mientras tanto, la antigua palabra vidriera, sustituida por escaparate en el español peninsular, subsiste en Argentina, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Uruguay, como la encontrábamos en el Tremés de Cervantes, el viejo celoso. Más vestida me tiene que un palmito y con más joyas que la vidriera de un platero rico. Gelte o Geltre. Este préstamo debido al flamenco, quizás al alemán en su variante formal Geltre, conservó su significado original de Geld, pero no es perfectamente sinónimo de dinero, ya que solo se estilaba en el argot o la jerga de los ladrones y rufianes llamada germanía. Dice las autoridades lo mismo que dinero, es voz usada por rufianes y jácaros, que aduce un ejemplo sacado de la fortuna varia del soldado Píndaro de Gonzalo de Céspedes y Meneses. Y luego, mirando al mancebete, le dijo con una ronca voz: levántese Boisset y por mi cuenta recoja y guarde el Güeltre. El préstamo conserva el sentido de la lengua fuente, pero como lo indican los marcadores de uso, se reduce en la lengua meta en un registro particular, jergal argótico, lo que afectó a su frecuencia y pudo explicar su abandono. Del francés al español, ahora, finanzas, finance. Importa saber el lugar en que se produjo el préstamo para enmendar eventualmente la fecha de su primera atestación. Es el caso de finanzas, aunque el Corominas da 1855 como fecha de entrada de este galicismo, registrado tan solo en la 12ª edición del Diccionario de la Real Academia, 1884. Hay, sin embargo, otra atestación mucho más antigua que se remonta a la época de los Países Bajos españoles. Dice Vidos, en relaciones antiguas entre España y los Países Bajos, es seguro, no obstante, que el castellano tomó prestada la voz francesa finance en los Países Bajos meridionales, es decir, en Bélgica, en el ambiente francés-español allí existente ya a principios del siglo XVII. Como prueba, el gran diccionario trilingüe español-francés-flamenco, publicado en Amberes en 1639, en el que se lee español finanzas, finance, denier, geld, finances. También sabemos que en Bruselas la institución nacional Conseil de Finances fue conocida entre los españoles en el siglo XVII por Consejo de Finanzas en lugar de serlo con la denominación española Consejo de Hacienda. La localización geográfica y la documentación no lexicográfica aportan una precisión cronológica en las dataciones de los préstamos. Otro préstamo del español al picardo, alborote. En el ámbito del orden público a menudo alterado, no solo por las guerras, sino por los disturbios civiles, una palabra emblemática de aquellos tiempos agitados es la de alborote, variante arcaica de alboroto, en el sentido de desorden, vocerío, tumulto, producidos por protestas. Si no da ningún resultado en francés, esta forma originó un préstamo en el picardo de Henao como el mismo sentido de motín, sublevación, registrado ya como arcaísmo
en el vocabulario jurídico según el diccionario del siglo XIX de Gabriel Eckart en 1838. De ahí el verbo alboroter, provocar una sedición, y el adjetivo alboroteux, sedicioso, rebelde, correspondientes de alborotar y del antiguo y arcaico alborotoso por alborotador. Bien se entiende que tal palabra haya podido arraigar en el habla de una comarca hoy fronteriza, otrora marcada por enfrentamientos militares e insurreccionales. Préstamos bidireccionales y tridireccionales, dejemos de lado, para no alargar esta exposición, el préstamo stockfish, perteneciente a la pesca, a la pescadería. Ahora vamos a hablar de alcalde y alguacil, es decir, quedamos en el campo de la política y de las instituciones. Observamos varios intercambios lexicales. Mientras el flamenco statuder se introducía en francés y en español, statuder, como corolario, el español alcalde se introdujo en flamenco y en francés, alguacil en francés y hasta en picardo. Estos términos, ambos de origen árabe, que se impusieron oficialmente en los territorios controlados por España, reflejaban dos escalas, dos niveles de autoridades civiles en la administración de los Países Bajos. Y los podemos leer en la versión francesa de un decreto de Felipe II en 1556. Et en cas que celui alcalde et prévôt et leurs alguazils et sergents, princes, aucun autre nom étant espagnol ou courtisan. El diccionario de Antoine Furtière, 1680, que precede unos cuantos años la primera edición de la Academia Francesa, 1694, define así alguacil. Alguacil, c'est un mot espagnol qui est connu depuis quelque temps en France pour signifier un sergent ou exempt. Il est venu des Arabes, chez qui il signifie un officier de justice qui exécute les ordres du magistrat. On a mis à ce criminel des alguaciles en queue pour le prendre. Pero las ediciones posteriores del diccionario de la Academia Francesa insisten en la connotación irónica y anticuada del término. Tercera edición, 1762, se dit par plaisanterie en français d'un exempt ou d'un archer. Octava édition, 1932, par extension et ironiquement, il se dit de toutes sortes d'agents de police. La police a mis tous ses alguaciles à ses trousses. Si alcalde desapareció en provecho de maire, bourgmestre, más duradera fue la influencia de alguacil en la variante francesa argousin, cargada ella también de connotación peyorativa, como lo comenta la octava édition de l'Académie française, 1932, il désigne aujourd'hui en mauvaise part un agent de police. Y la novena, 1992, par analogie, péjoratif et vieilli, agent de la force publique. La traducción en español podría ser en este caso más bien polizonte. Las diferentes formas correspondientes del picardo, aguzil, etc., amplifican las connotaciones negativas hasta cobrar nuevos sentidos, todos ellos peyorativos de individuo impresentable, maleducado, torpe, glotón, golfo, según los contextos de habla. Quizás el odio hacia los representantes del poder español y la represión ejercida en contra de la población autóctona haya contribuido a tal descalificación, tal deterioro de valores sociales que, partiendo de un étimo árabe prestigioso, al-wizir, ministro, consejero, llegó a designar un simple policía y al fin y al cabo, por subversión e inversión semánticas, la caricatura y la antítesis de la autoridad. Luego pasamos a un préstamo indirecto del flamenco al español mediante el francés arcabuz.
Arcabuz, como hemos comentado ya, el campo léxico y semántico de la guerra es uno de los más ricos en intercambios. La modernización en materia de fortificaciones y armamento dio lugar a novedades y, por lo tanto, neologismos y préstamos. Uno de ellos es arcabuz, una de las primeras armas de fuego portátil, pero que sin embargo necesitaba descansar enganchada en un soporte. Es el sentido del sustantivo compuesto alemán Hakenbüchse, literalmente caja con gancho. El referente penetra en Flandes y Borgoña a partir de 1475 bajo la forma flamenca Hackbus y francesa Hackebus. Y luego en español, ya que los arcabuceros eran, como los piqueros, uno de los componentes de los tercios. La presencia e inserción de una R no fonética, arcabuz, y sería analógica, proveniente tal vez de arco, y deja ver a las claras la influencia de la forma francesa definitiva, arquebuse, que hace así del español arcabuz, documentado a mediados del siglo XVI, un préstamo indirecto del germánico. Asimismo, este vocablo da ocasión para examinar los comentarios del Diccionario Etimológico de Francisco del Rosal, 1601, y del Tesoro de Sebastián de Covarrubias, 1611. Francisco del Rosal es árabe imitado del hebreo, que a la juntura de labios, pronunciación o ruido que con ellos se hace, se llama kibutz o kibutz por el sonido que se hace. Sebastián de Covarrubias, arma forjada en el infierno, inventada por el demonio, acudiendo a mi obligación, que es dar los orígenes de los vocablos, digo que arcabuz se dijo de arca, que es lo que por otro nombre llaman cámara, y buso, que vale agujero o cañón. Otros dicen que arcos viene del griego archos, princeps, por ser este buso o cañón príncipe de cualquier arma, que no hay ninguna que se le puede comparar. Lo que nos resulta para nosotros, inverosímil o fantasioso, por ejemplo, el que del Rosal justificase la etimología de arcabuz por el hebreo kibutz, reunión, junta, agrupación, descansaba para aquellos lexicógrafos en hipótesis paronímicas y ficcionales muy serias en realidad y verosímiles, según los cánones clásicos de la etimología en aquella época. La teoría del origen hebreo de todas las lenguas en Francisco del Rosal y en Covarrubias, además de la importancia del hebreo y del árabe, el prestigio influyente de las lenguas clásicas, en particular del griego, al que recurre frecuentemente. No podemos juzgar la falta de distancia diacrónica en el análisis de arcabuz, en arca y buso, a la luz de nuestras perspectivas etimológicas del siglo XXI, herederas de la fonética histórica y de la lingüística. Notemos que en arcabuz, Covarrubias vislumbra, sin embargo, y con razón, la estructura composicional, compositiva de la palabra. Otro préstamo, el directo e indirecto, bidireccional, es el caso de kermés. Kermés, este vocablo nos depara un ejemplo de préstamo doble y disyuntivo en la manera en que solo una de las dos formas quedará adoptada por el español como lengua meta. La primera adopción del flamenco, kermés, literalmente misa y de iglesia, comúnmente fiesta patronal y popular, a través de la forma valona kermés, se verificó en el ambiente de los tercios del siglo XVII, como la apunta Rafael Lapesa, la historia de la lengua española, y la podemos leer efectivamente bajo la forma españolizada caramesia en un pasaje de las crónicas del sargento mayor Alonso Vázquez, publicadas en 1624 y dedicadas al rey Felipe IV. Y en las procesiones que llaman humegangas y a las demás fiestas caramesias o ferias, lleva siempre el mejor lugar.
Y en otro, bajo la forma Caramesa, en un fragmento de la vida y hechos de Estebañero González, una de las últimas novelas picarescas publicadas en Amberes, 1646. Era una alegre fiesta de Caramesa el vernos cuán bien lográbamos los ratos desocupados. Pero ninguna de estas dos primeras formas españolizadas del préstamo, en estado casi de apax, consiguió implantarse y ambas pronto se olvidaron y desaparecieron en español, posiblemente por escasez de uso. No figuran en el diccionario de autoridades y habrá que esperar 1902 para que reapareciera la forma moderna afrancesada, kermés, en Pío Baroja, Camino de Perfección, y solo en 1984 en la 20ª edición del Diccionario de la Real Academia. Vamos a hablar ahora de dos, para terminar, de dos ejemplos más complejos de transferencias e interferencias, a veces con retroacción del préstamo. El proceso de metáfora y atracción paronímica en Duque de Alba. El Duque de Alba remite a un personaje histórico, Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, enviado por Felipe II como gobernador plenipotenciario de los Países Bajos, que allí se distinguió por una represión feroz e implacable, ejecución de los condes de Egmont y Ornes, creación del Consejo de los Tumultos, llamados Tribunal de la Sangre, y dejó allí un tristísimo recuerdo. ¿Qué relación puede haber entre él y un conjunto de pilotes de madera, ahora eventualmente de metal u hormigón, en un puerto, en Ensenada, denominado Duque de Alba, y que sirve para amarrar los barcos en el vocabulario marítimo? Naturalmente, varias son las acepciones, las explicaciones, históricas y pseudohistóricas, ficciones imaginadas o inventadas. En aquellos palos se expusieron las cabezas de los condes Egmont y Ornes para que sirvieran de ejemplo. El duque de Alba mandaba amarrar sus barcos en este tipo de pilotes. La verticalidad de este tipo de postes aludía metafóricamente a la rigidez e intransigencia del personaje. La soga con que se amarraba los barcos hacía pensar irónicamente a la vez en el dogal del patíbulo y en la gorguera que llevaba el duque, etcétera, etcétera. ¿Qué crédito otorgar a esas etimologías populares y qué papel epilingüístico pueden desempeñar? Lejos de contradecir estas etimologías populares, otra preferible explicación etimológica se funda más seriamente en una paronimia interlingüística. La forma flamenca de Frisia Occidental, compuesta de doc y delfín, palo, fue reinterpretada por influencia paronímica de Duque de Alba, Duc d'Alba, en Duc d'Alf, atestiguada ya en 1567, según los diccionarios etimológicos del alemán y del neerlandés. Quizá se pueda admitir en este caso que invención anecdótica, ficción y fábula etimológica popular y etimología lexicográfica docta se juntan y complementan. Cabe añadir que la designación sigue vigente en varias terminologías náuticas, francés, Duc d'Albe, y hasta en español, Duque de Alba, donde se puede considerar como préstamo, digamos, de ida y vuelta, o préstamo boomerang, o retroactivo. Último ejemplo es un ejemplo en que se mezclan ironía, atracción paronímica y calco semántico. Amigo. La administración del territorio suponía el mantenimiento del orden público contra los riesgos de disturbios y, por ende, el encarcelamiento. En el francés de Bélgica, Bolonia y Bruselas, y en flamenco la palabra amigo surte un efecto semántico contextual
insólito, sorprendente, ya que puede todavía designar el calabozo de una comisaría en caso de prisión preventiva. Local annexé au commissariat de police ou local annexé au commissariat de police où l'on détient les prévenus pour une détention momentanée. Expédier, conduire à l'Amigo, coffrer un voleur à l'Amigo, passer la nuit à l'Amigo. Vitalité peu élevée, significativement décroissante entre Wallonie et Bruxelles. Amigo est la dénomination du cachot de police durant la période des Pays-Bas espagnols. Il pourrait résulter d'un jeu de mots. La ironía antifrástica de un retruécano que naturalmente no es de descartar encubre otros fenómenos de lingüística histórica propios del flamenco, paronimia entre vrun, cárcel y vrent, amigo, erróneamente interpretados y traducidos por los españoles por amigo, con el significado de cárcel. El contacto lingüístico conlleva la paronimia en la lengua fuente y calco semántico en la lengua meta. Para terminar, para concluir, podemos citar simplemente una frase de Rafael Cano Aguilar en el español a través de los tiempos. Durante los siglos XVI y XVII, el español conoció una de las épocas de mayor desarrollo de su vocabulario. Las condiciones históricas en que se movía la vida española de alto grado a que llegó su creación literaria justifican sobradamente tan extraordinaria ampliación. Sin conceder a la presencia española en Flandes demasiada y exagerada importancia en el estudio comparativo del léxico y de la fraseología, se puede admitir que el periodo de los Países Bajos españoles desempeñó algún papel, no solo en el enriquecimiento léxico del castellano, sino también en otros intercambios léxico-culturales entre las diversas comunidades germánicas y románicas de los Países Bajos españoles. Esta exposición, que ha brindado ocasión para esbozar una imagen muy simplificada de lo variados y complejos que fueron las transferencias e interferencias léxicas en aquellos territorios y en aquel periodo, nos invita a meditar sobre la ilusoria y mitificada noción de pureza de la lengua, así como sobre el destino y la evolución del léxico, tales o cuales palabras y expresiones intercambiadas correspondiendo originalmente a seres y cosas, a instituciones, a hechos, a acontecimientos pasados, perdieron en carga referencial lo que han ganado en representación y connotación contextual irónica a veces. A veces incluso las interferencias o los intercambios lingüísticos se desvanecieron con el paso del tiempo en el uso actual, pero de aquellos contactos y aquellas interferencias pueden quedar testimonios antiguos o huellas sedimentadas que aún sobreviven en la actualidad. Situadas a medio camino entre la realidad histórica, cambio semántico y pragmático, estas unidades léxicas y idiomáticas importadas a la par que heredadas ilustran lo que Robert Galison ha llamado la lexicultura de la lengua. Nos lleva también a nivel metalingüístico y por más señas metalexicográfico a reflexionar sobre su representación lexicográfica, la compleja evolución de la reflexión etimológica, que tiene a veces algo de ficción, de fábula o creencia, en las etimologías populares y en los comentarios de Sebastián de Covarrubias o Francisco de Rosal, antes de valerse en los diccionarios modernos de métodos más científicos basados en los principios de la fonética histórica y de la analogía, que no siempre, cabe precisarlo con modesta lucidez, atinan con la verdad. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Philippe, por esta interesantísima conferencia que nos enseñó el origen de un montón de palabras, de la evolución pragmática, de un montón de unidades. Por fin
conozco el origen de la expresión se armó la de San Quintín. En Argentina decimos se armó la de San Quintín. Ser como ser. Se armó la de San Quintín. Se armó la de San Quintín. Ahora ya entiendo de dónde proviene esta expresión. Tengo una preguntita. ¿El empleo de amigo con el significado de calabozo sigue siendo actual? Sí, pero es un uso que se pierde ahora. Es lo que dice el diccionario de lexicismos de Francard, que ahora se va perdiendo. O sea que sigue la evolución desde el punto de vista de la frecuencia de otros préstamos del español. Por ejemplo, alborote que se perdió y que se designa ya en el siglo XIX en el diccionario de Descartes como ya un arcaísmo en el vocabulario jurídico. Y entonces se ve que estos préstamos que se remontan al siglo XVI, siglo XVII, se van perdiendo y el uso se va debilitando. Sí. Bueno. Muy bien. Un mensaje de Elvira Empire. Muchas gracias por estos detalles tan preciosos. Exactamente. Hay una pregunta de Mario Cardona. Sí, Mario. Hola, buenas tardes. Pues me ha parecido muy interesante la conferencia y además a nivel personal también le encuentro un especial significado porque yo soy español, estoy trabajando en Francia, soy profesor de secundaria y bueno, uno de mis primeros destinos fue a Lille. Por lo tanto, siempre cuando he intentado hacer un poco de historia y visitar un poco la ciudad y tal, siempre he visto ese resto hispánico, pero nunca he encontrado una explicación. O sea, muchas veces la historia pasa a lo mejor directamente a las conquistas de Luis XVI. O de Luis XIV, perdón. Entonces siempre me ha faltado un poco conocer más, siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de la historia que es la ocupación española de los Países Bajos y la actual Bélgica, que creo, bueno, a lo mejor es pues, cuestión mía y que a lo mejor no he sido yo el que se ha interesado lo suficiente, pero creo que muchas veces no se pone de manifiesto y me parece muy, muy interesante, sobre todo por la mezcla de dos administraciones tan distintas. Entonces, mi pregunta sería muy sencilla. ¿Usted cree que hay algún estudio en términos numéricos? Es decir, ¿qué tuvo más influencia? ¿El flamenco sobre el castellano sobre el flamenco? ¿Fue aproximadamente parecido? Existe tengo aquí, me parece, sí. Existe un artículo muy interesante del profesor Francisco Sánchez Romero de la Universidad de Sevilla y se puede consultar en línea. Francisco Sánchez Romero, Intercambio lingüístico español-neerlandés, periodo bajo la corona española, los Países Bajos históricos. Y concluye así su artículo diciendo que él parte del periodo 1496-1614 y dice, tras el análisis del intercambio lingüístico en el periodo entre España y los Países Bajos históricos, se deduce que la lengua neerlandesa ha tomado más préstamos del español que al contrario. Un total de 22 préstamos neerlandeses en español, mientras que en la lengua neerlandesa he hallado 53 préstamos españoles. Esto es debido a que la zona geográfica ocupada bajo los Países Bajos históricos y además el español contaba con un mayor número de hablantes que la lengua neerlandesa. Y termina con una frase
una frase casi filosófica, ambos países se odiaban, uno acusado de cruel e inquisidor y el otro de pirata y hereje. Sin embargo, la leyenda negra y el conflicto bélico no interrumpieron el comercio y el intercambio cultural e intelectual, como queda reflejado en los préstamos encontrados en las dos lenguas. Y se puede leer con mucho interés uno de estos artículos del profesor Francisco Sánchez Romero, que es un especialista de alemán y de holandés y los intercambios entre alemán, neerlandés y español. Perfecto, pues muchísimas gracias. Lo he descargado en el mismo momento porque estoy con el ordenador y ya lo tengo localizado. Muchísimas gracias. Voy a ello. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Justino? Yo no tengo muchos comentarios, uno solo simplemente. Mi madre solía hablar de el escaparate del chinero. Yo no sé si tú sabes lo que es el chinero. El chinero era un mueble donde se ponía la porcelana de China. Ah, la China. Y entonces la parte visible era el escaparate del chinero. No escaparate. Sé si... Lo apunto. Pero muchas gracias, Philip. Muy interesante y muy instructivo. Gracias, Justino. Bueno, entonces yo diría que no hay más Flandes que nuestra tarde dedicada a la lingüística, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, les propongo hacer una pausa de 5 minutos para ir a buscar un café, un té, y volvemos para escuchar a María, a nuestra compañera María. ¿Les parece? Bien. Aquí no sé si Philip lee los comentarios. Carmen te agradece tu conferencia, ¿sí? Ah, los comentarios. Conversé. Exactamente. Ah, no, muy bien. Gracias. Bueno, 5 minutitos y volvemos.